un saludo muy especial, bienvenidos a la suma de los mejores, en la que los sumandos más importantes son indudablemente ustedes, amigos televidentes e internautas. Bienvenidos, qué rico, porque les gusta la información política y administrativa y saben para qué sirve. Y además, rico, al estilo de la suma de los mejores, que está conformada también por los sumandos periodísticos. Vamos a darle también la oportunidad a Juan Carlos hoy de que sea uno de los primeros después de tanto tiempo. Juan Carlos Hurtado, bienvenido a la suma de los mejores, director de Gran Ciudad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes nos ven, porque este es un programa temporal. Me halaga usted mucho con esta presentación de primero, pero yo hubiera querido que lo hiciera con el señor Rubén Benjumea, a quien le debo unas excusas porque en el programa anterior fui muy agresivo con él, ya le ofrecí excusas extra micrófonos, pues dice que él no la recibe todavía, que porque él en cualquier momento me va a pasar factura. Ya tengo temor de lo que pueda suceder. No, pero miren qué maravilla, eso es ser Yo tengo esa capacidad, eso claro. es ser humano. Se me fue la mano. Eso es ser decente. Se me fue la mano. Reconoce que se le fue la mano en el programa anterior. Lo traté muy mal, le dije que era mal periodista, eso no es cierto. Público. ¿A quién? A Rubén Darío Benjumea. Él es el director de Punto de Vista. Bienvenido. Sonrisa Petzoden. Yo realmente estoy que lloro, ¿no? Pues, tengo el corazón blandito. Perdón. Oiga eso, qué bonito. Pero no, yo soy un hombre de venganza sin odio. Ah, qué maravilla. Pues sí me dijo que se iba ¿de venganza? Sin odio. Ay, ¿eso cómo es? No, lo que pasa es que la venganza con el odio, saludando a toda la gente que nos está viendo y que nos encanta que nos vean y que a la gente le encanta pues todos estos bochinches. La gente cree que esto a veces es un poquito teatralidad, pero a veces se tocan fibras porque uno pues sí. No es de piedra. Tanto se le tocaban las fibras que lo reconoció Juan Carlos Hurtado y ha ofrecido excusas. Sí, pero me gusta mucho el cuento. No, ni quemarse el asunto. No, pero ¿saben una cosa? Porque es que Rubén dice perdono, pero no olvido. Me quedé inquieto con esa frase cuando estamos en momentos de paz. Muchachos, por eso es tan importante todo lo que pasa cuando hay un proceso de paz. Eso no es simplemente sentarse a la mesa. No. Por eso se habla de verdad. Se habla de justicia, se habra de reparación, voy a reparar y se habla de, ojo que esto es muy importante, compromiso de no repetición. Después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. No. Lo que yo quiero manifestar es que no hay ningún inconveniente, compañero. Yo lo que quise decir en el programa anterior es que Rubén le he visto que a veces no está tan vehemente con ciertos temas que, además, él se sintió incómodo porque le dije que cuestione el periodismo, pero le voy a decir una cosa, quiero aclarar esa parte que se me fue la mano. Es que yo lo tengo a usted como uno de los periodistas críticos del departamento de Antioquia, juiciosos y rigurosos. Cuando veo que baja un poco el tono, me preocupo, como usted también se preocuparía, donde vea que yo cambio la actitud de informar. ¿Qué le habrá pasado a Juan Carlos? Pero las palabras que utilicé en el programa anterior, la verdad no fueron adecuadas, y soy capaz de ofrecerle excusa al señor Rubén Benjumea, porque es mi amigo y es un profesional, sino que a veces uno no está de acuerdo con ciertas cosas. Y voy a aprovechar otra vez, que ya la vamos a saltar, pero a saltar pues este episodio de estos perdones y es de imbéciles no cambiar de opinión. Sí. Lo sigo insistiendo, y si hoy dije una cosa, mañana digo otra. ¿Por qué? Porque hay argumentos. A diferencia de la mayoría de los radicales, de los colombianos. No de los radicales, que los radicales es otro problema. Es que el radical no cambia de opinión. Por eso. No lo mueve nadie. No estoy hablando solamente de los radicales, que eso ya es un problema. Eso ya es un pecado mortal, porque finalmente, si no cambian de opinión es porque no quiere, por más argumentos que tenga. Son fundamentalistas y eso es muy peligroso. Pero yo estoy hablando desde la mayoría de la gente que lamentablemente no utiliza el pensamiento desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista emotivo, y se deja arrastrar por el sentimiento y la emoción, los temores, las rabias, etcétera, etcétera, y no tiene la posibilidad del argumento para cambiar. Simplemente la emoción los arrastra, y eso es un pecado desde el punto de vista incluso electoral, porque es lo que se utiliza para ser manipulado, y eso es lo grave, para ser manipulado por quienes saben que la gente es muy emotiva. Que nos utilicen a nosotros es terrible. En fin, pero cambiar de opinión es necesario. Y les voy a poner el tema, pues, a ver cómo es la opinión de ustedes. Y ahora, después de los perdones, ahora nos agarramos otra vez. Ah, claro, pero por eso, pero no es agarrarse. No es una puesta en escena, como dice Rubén. No es que nosotros decimos, bueno, entonces usted le grita y él me responde. No, esto sale natural. Claro. Lo más importante de todo esto es que, no obstante, esas peleas que son reales, se termina la pelea, la discusión intelectual, y en el fondo
volvemos a ser los amigos de siempre. Eso que es más Rubén bonito dice todavía. que eso no es tan light la cosa. Muchachos, bueno. Indemnización, Juan Carlos Hurtado, dar la palabra a usted. Bien, indemnización pues. Del Estado, de acuerdo con fallo del Consejo de Estado. Sí, señor. Indemnización a 3 familias víctimas de la bomba del Nogal. Bomba puesta por las FARC. Claro, me falta investigar más sobre el asunto, pero lo que he logrado interpretar con lo que han dicho magistrados del Consejo de Estado de reparar a algunas familias víctimas del Club El Nogal hace algunos años, me parece que este es un tema para los abogados que estudian tanto el tema administrativo y responsabilidad del Estado y el daño cuando el Estado es responsable, muy interesante para la academia. ¿Por qué? Porque dice la magistrada entrevistada en distintos medios que lo que se valoró es que, y usted lo sabe, Roger, lo que a veces el ciudadano no tiene la capacidad de soportar o de resistir, y decían, o el concepto del Consejo de Estado es que el club en el Club Nogal se venían realizando muchas reuniones con clase política importante de la ciudad de Bogotá y se sabía que muy probablemente podría ocurrir un atentado en ese club, que había una vulnerabilidad manifiesta para los socios de ese club y por eso el Estado se vuelve responsable por no haber tomado aparentemente o al parecer las medidas para poder prever que ocurriera una situación como la bomba en el Nogal, que eso no fue algo como tan, así como que tan accidental, como que nadie sabía. Había unos elementos que analizados por el Consejo de Estado permitieron establecer que definitivamente al Estado le asiste una responsabilidad, que le faltó ser precavido frente al Club del Nogal, porque allí se reunían frecuentemente líderes de la política y del sector público que pondrían en peligro a los ciudadanos, además porque estábamos en un estado de conmoción, es el concepto del Consejo de Estado. A mí personalmente me parece que el criterio del Consejo de Estado es muy acertado en ese sentido. Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que habla de la responsabilidad que tiene el Estado. Si se demuestra la responsabilidad del Estado o de sus agentes por una omisión en el daño antijurídico fue lo que dijo la magistrada. Nadie está, quiere decir palabra menos, que nadie está obligado a soportar el daño antijurídico. Es correcto. En este caso, las consecuencias de una bomba. ¿Quién está obligado a eso? Nadie. Y que es el Estado, a través de todas las acciones posibles, en este caso, sabiendo que allí se estaban realizando reuniones de tipo político, se convirtió el Nogal en un objeto militar. Entonces debieron haberlo previsto. Entonces, por acción, y en este caso fue por omisión, por eso fue que se condenó al Estado, por omisión se castiga al Estado, más no como se ha dicho por ahí en algunos medios, que es que la responsabilidad es del entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, o de la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Que eran los quienes más frecuentaban el club. Estaban haciendo las reuniones políticas en el Nogal. Entonces, que ellos son responsables. No. Porque entonces que habría acción de repetición. Tampoco tienen la capacidad de ellos de prever eso, de prevenir. No, porque esa no era su intención. No era su intención. Habría que demostrar que tenían dolo. Para ir, exactamente, dolo de producir un daño grave. Tenían que producir un daño, y entonces la acción de repetición sería contra ellos de esa indemnización cuantiosa del Estado. ¿Me permite un ejemplo, Roger? Sí. Escuchando lo del Club del Nogal, pero esto ya es una cosa muy coloquial frente a la magnitud de lo que pasó en el Nogal. Lo que pasó en la tertulia de San Joaquín, donde se reunían los periodistas Jorge Carvalho, Fernando Vera Ángel, el ministro Armando Estrada Villa, César Pérez Berrío, José Obdulio Gaviria, cuando nadie lo conocía en la escena política, y era una reunión de líderes políticos y de periodistas llamada la tertulia de San Joaquín, donde, producto precisamente de un atentado, falleció Hildebrando Giraldo Parra, tío de Germán Hoyos Giraldo y senador. Preguntamos nosotros, ¿será que en ese momento podríamos pensar también que al Estado le debería asistir una responsabilidad, porque precisamente era un lugar donde se sabía que podría presentarse una situación de esas en razón de que allí se reunía la clase política y los periodistas más informados o más importantes de la época? Sí. Pues, ahí me asalta la duda frente a ese caso específico. Pero si hubiese demanda, la bomba de San Joaquín. Si hubiese demanda, pues habría que... No se supo qué pasó habría que demostrarlo. Muy bien. Entonces, primer caso resuelto. ¿Quiere hablar sobre el tema? Le ofrecí excusas y lo quiero... ¿Algún comentario sobre este tema? Halagar hoy. Hombre. Se ríe el hombre. Bueno, le pongo otro tema entonces. A mí me genera cierta inquietud, suspicacia no, cierto comentario de esas demandas que se presentan o que presentan terceros contra el Estado, porque
Por ejemplo, yo tuve una tía que se cayó, metió la pata en una alcantarilla que estaba mala. Sí, y tiene cómo demandar. Exactamente, cómo demandar. Y eso no prospera. No, y eso sí prospera. Ahí debería prosperar, a veces sí prospera. Porque hay... Esas demanditas son hasta sabrosas, dicen los abogados que los manejan. Hay negligencia del Estado. O cuando un motociclista va por plena vía pública que debe estar en buenas condiciones y se mete a un bache y se quiebra y se mata. Son demandas muy largas. Quienes se dedican a ese tema de la responsabilidad estatal se le miden a esos casos, dicen que esos casos son muy jugosos, muy buenos económicamente hablando para quien litigan eso, pero muy largos, muy demorados. Dicen que la vida útil de un abogado es un proceso administrativo de responsabilidad. Lo bueno de eso es que el Estado debe responder por acción o por omisión, como precisamente por responsabilidad suya. Alguien sufrió un daño antijurídico, que allí se llama técnicamente, mi querido Rubén, usted que lo goza tanto pues con lo de la jurisprudencia, pero es un daño antijurídico, o sea, es un daño que usted no está obligado a soportar. Yo porque tengo que soportar que me quiebre un pie por descuido del Estado, o que me mate por descuido del Estado, que nunca, por más que se dijo además, dejó unos baches durante 6 meses en plena vía pública, donde precisamente se mató mi hijo en su motocicleta. Es lo mismo que pasó hace como unos días, pero yo creo que eso ya es una empresa privada, la señora que le cayó una losa por allá en el centro que la mató. Exactamente. Haciendo unas obras también hay responsabilidad. Ese centro está revolcado. Eso se llama es la responsabilidad civil extracontractual. Exactamente. Usted por eso tiene que tener unos seguros. Esa responsabilidad civil extracontractual es contra terceros. Terceros que sufren, por ejemplo, un perjuicio como ese. Oiga. Un daño antijurídico. ¿Por qué me tengo que sufrir yo el daño de una losa cayéndome y que nada pase? Riesgos. Oye, quiero dar una puntadita, pero cortica, a propósito de lo que dice Rubén del centro de Medellín. El centro está revolcado, pero más allá de las obras que están realizando para mejorar el aspecto del centro, hay una situación social que no sé cómo la está resolviendo la administración municipal. Están, ¿cómo se dice?, desalojando, si se puede decir así, a todos los vendedores estacionarios de la Candelaria, de Junín. Eso está bien. La pregunta es qué alternativa les están dando, porque hay una figura que se llama la confianza legítima. Entonces el Estado permite que unos vendedores estacionarios deriven su sustento durante muchos años en el centro y de un momento a otro les dicen, no, es que vamos a poner una placa huella aquí, un adoquín, se tienen que ir. Sí, ¿y cuál es la alternativa para esas familias que subsisten de ese vendedor estacionario que lleva años en la Candelaria, en Junín? Bonito que pongan el centro, muy chévere, pero miremos lo social, es que no nos duele a veces lo social. Pero mire qué maravilla. Usted dio un tema ya muy largo para uno quedarse ahí. Sí, es largo, pero qué maravilla, pero bueno que la gente lo sepa, y ya pasemos al próximo tema y quiere, pero qué maravilla. El derecho, por eso es lindo, por eso nuestro Estado social de derecho, con nuestra Constitución de 1991, es tan bonito. No obstante, muchos se queden palabras, es porque la gran posibilidad que tiene la gente más débil, en este caso, por ejemplo, los vendedores estacionarios, o su tía, o el motociclista, o las víctimas del Nogal, es la posibilidad que tienen de enfrentarse al poder y de ganarle al poder a través del derecho, porque el derecho los asiste. En este caso, usted habla de la confianza legítima, no nos vamos a adentrar en ello, pero es, gracias a Dios, un elemento jurídico importante que asiste a esos pobres, vulnerables frente al poder del Estado, que va a arrasar con sus miembros de ¿cómo se llaman estos señores? De espacio público, que no tienen corazón ni raza, les importa un bledo, claro que están cumpliendo con su deber, pero el poder versus la vulneración, hay gracias a Dios el vendedor ambulante es un invasor de espacio público, está contemplado en la norma y eso lo tienen que mitigar, pero también de qué manera se hace. Con lo que dice Juan, hace recordar lo que pasó hace aproximadamente 18 años en la administración de Juan Pablo María Gómez Martínez, cuando desalojaron a todos los venderos ambulantes y cerraron todas las peluquerías que estaban ubicadas en inmediaciones del actual Museo de Antioquia, porque iban a hacer la plazoleta Botero. Entonces los quitaron, los censaron, los quitaron y los desalojaron de esos sectores donde habían trabajado toda la vida y los metieron a los bazares populares de comercio. Que tienen tan mala fama, porque eso es un desorden. No, eran como cuatro que nunca dieron resultado para las pretensiones que tenían los venderos ambulantes. Hoy
esos venteros ambulantes no saben dónde están, muchos volvieron a la calle, inclusive muchos en algunos momentos utilizaban las bodegas de los centros populares como bodegas y seguían vendiendo en la calle. Pero miren, venteros ambulantes hay en toda parte. Pero es un ejemplo de lo que puede hacer el Estado. A mí me pareció muy bacano, perdóname la expresión, lo que ocurrió en ese entonces. Cuando los desalojan, pero les dan una alternativa. Claro, venga, señores, en la calle no puede ser. Pero y miren, construyen los bazares. ¿Qué faltó? Les faltó 5 para el peso. Les faltó promoción. Les faltó convertirlos en lugares que realmente fueran seguros, atractivos y demás. 5 para el peso. Pero finalmente se logró pues algo gracias a que había interés. El otro tema que se lo quiero poner a Rubén de una vez, la propuesta de salario mínimo del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, senador de la República por el Partido Centro Democrático. Ha radicado una propuesta que le da al presidente Iván Duque facultades para que una vez al año, de manera... No, una sola vez. ¿Una vez al año? No. Por eso. Pero creo que es... No, una sola vez. Bueno, no sé si bueno, tengo la duda. Cuente lo que usted dice, Rubén, que es importante. Tengo la duda. Pero bueno, digamos, que tenga él la posibilidad que por decreto incrementar el salario mínimo. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Hombre, véame, hay varias cosas con respecto. Definitivamente Álvaro Uribe Vélez es un berraco para comunicar y para hacer lo que le da la gana con la opinión pública en este país. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente y actual senador de la República, se mueve por el estado de opinión. ¿Por qué por el estado de opinión? ¿Por qué por el estado de opinión? Que no perdón, es que me resultaron con una ¿cómo se llama esto? Señal. Una señal distintísima. Sí. Que vámonos a comerciales. Espera, vamos a comerciales y ya regresamos. Espera un momentico.